Gabriela, nosotros vamos a hablar de, para el que no sepa, el que tal vez el título no lo dice, pero vamos a hablar del aborto en República Dominicana. A lo que a mí me parece muy extraño porque se me va a hacer muy corto el episodio tomando en cuenta que el aborto en República Dominicana es ilegal y como es ilegal no ocurre. Entonces, ¿para qué hablar del aborto en República Dominicana? ¿Qué? Dime eso de nuevo. Que el aborto no ocurre en República Dominicana. Ocurre en República Dominicana y en el mundo todos los días. Pero es totalmente ilegal. Sí. O sea, aquí, lo que en este país es totalmente ilegal. Totalmente dentro de este y otros 5 países más, 4 países más. 5. 5 más. 5. Entonces, eso quiere decir que no ocurre. ¿Por qué estamos hablando de este tema? De un tema que no ocurre. Cabe destacar que además que ocurre, las consecuencias son totalmente desproporcionadas. O sea, estamos hablando de una ley súper elitista porque las personas de clase alta o, ¿verdad? Sí. Pudiente no confrontan la ley o no la sufren como la sufren las pobres. Definitivamente. Definitivamente sabemos y todo el mundo sabe que las mujeres con cierto poder adquisitivo pueden irse a Miami. Mami y papi se la llevan a Miami o ellas pueden pagarse un viaje a Miami. Y sin embargo, las mujeres de bajos recursos no. Y también, incluso en el país, los costos, porque la prohibición absoluta, aclarando, no hace que no ocurran. De hecho, ocurren todos los días. Lo que hace la prohibición absoluta es la corrupción. Los abortos. ¿Los abortos ocurren en este país? Diariamente. Ok. Diariamente. Ah, está bien. Ok. Entonces, tú me estás diciendo que ocurren... Ocurren todos los días y lo que pasa es que ocurren en condiciones de salud precarios, lo que provocan un aumento de la mortalidad materna. Y de hecho se dice que en República Dominicana un 12-13% de la mortalidad materna está relacionada a abortos inseguros y clandestinos. Y esas son las cifras que se pueden tal vez medir, porque pasa muchas veces que mucha gente dice que, pero es que si la cifra es tanto, ¿cuál es el show? Si la cifra es mínima, primero, que se muera una sola persona ya es suficiente para que uno tenga que analizar qué es lo que está pasando. Claro que sí. Y segundo, esas son las que se registran y las de las que se hablan, porque hay cosas que ocurren que todos sabemos que una familia de bajos recursos que esté triste, que esté lo que sea, no vaya a reportar, ay, sucedió esto, para que lo anoten en las cifras. ¿Tú me entiendes? Como que son factores que la gente como que no toma en cuenta cuando piensa y decide hablar sobre ese tema. Y también cuando yo hablaba de que las mujeres de clase alta no sufren las consecuencias como las sufren las pobres, no solamente porque se van. O sea, yo conozco amigas que simplemente porque tienen acceso a la información o tienen contactos con una ginecóloga o una persona o un médico, ¿verdad? Que tiene el conocimiento y las vías para ayudar. Y la disposición. Y la disposición lo hacen. O sea, ayudan con los abortos. Sí, así es. Y de hecho aquí ocurre mucho también, o sea, todo el mundo sabe, o sea, en todos los barrios de este país se sabe que el Citotec o el Citec, tú lo compras en la farmacia para abortar. Sí. Y eso se sabe, vox populis. El tema es que en los barrios y la mayoría de las mujeres no manejan las dosis correctas. Exactamente. Ay, nosotros hemos hablado aquí, cada vez que yo recuerdo eso, me da una grima. Nosotros hemos hablado aquí de una persona cercana a nosotros que nos dijo un día que está en el colegio, está todavía en bachiller, que nos dijo, no, porque las amiguitas mías, cada vez que tienen sexo con el novio, que lo hacen sin protección comúnmente, después de terminar de tener sexo, como el novio eyacula dentro de ellas se toman una pastilla. Una pastilla del día después. Cada vez que ellas no es abortiva. No. La pastilla del día después no es abortiva y le va a traer muchísimos problemas de salud. Claro. Muchos problemas de salud, un desarreglo hormonal terrible y que luego va a provocar que queden embarazadas porque ya te deja de proteger. Exactamente. Sí. Y eso por falta de la información, por falta del conocimiento. Exacto, por falta de educación. Porque se repite el tema de que, que es tal pastilla, ya tú no quedas embarazada bebiéndotela. Y no se habla más nada. No se educa sobre más nada. Sí, ahí me voy a meter en el tema de los anticonceptivos. Porque es la falta de acceso a anticonceptivos. Tú dijiste que ella está en el colegio, que ella está en bachiller. A una mujer adolescente ir a un centro de atención por anticonceptivo no puede porque necesita consentimiento de los padres o va a ser discriminada. Entonces no van. Entonces la única opción que tienen es la pastilla del día después. Entonces también hay un tema que hay que manejar como sociedad y como política pública, que hay que ponerle un ojo. El acceso amigable a jóvenes. Exactamente. ¿Cuántos jóvenes que nosotros conocemos en su sano juicio, con la educación sexual que tenemos en este país en general, van ahí, mami, yo quiero que tú me lleves a buscar pastilla anticonceptiva? No, sabemos que no pasa. Entonces a la gente le encanta decir que no deberían de tener esto, deberían de tener otra cosa.
cállate. Tú estabas en eso cuando tú tenías edad, sí, seguro. Gracias. Y si no, esa persona quiere estar en eso, entonces déjala que esté en eso. Lo que hay que darle acceso a la educación para que entienda y sepa las cosas que tiene para protegerse o para cuidarse ante cualquier situación, no nada más un embarazo. Definitivamente. Entonces, ese privilegio además, que le sale a la gente. Sí, y además de eso, que o sea, no le dan ni siquiera la oportunidad de poderlo hablar en privado con su ginecólogo, tal vez, porque la cultura de este país es que las madres llevan a las hijas a sus ginecólogos. Sí. Entonces, dime, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo yo voy a desparramar mi vida sexual ante una gente a la que me está llevando mi mamá con la que yo no quiero hablar o me da vergüenza o no tengo la confianza de hablarle de estas cosas? O que no es amigable porque va a partir de su criterio como persona adulta que entiende que tú no tapas eso. Entonces, como ese no es tu tiempo, yo lo que voy a asustarte, meterte miedo, decirte que no, pero no te voy a informar. ¿Qué es tu rol como personal de salud? Es informar. Entonces, cuando pasa un regalito, entonces de repente como el Vox Populis dice, tú te tomas un citoté y sale de eso. Y eso puede ser hasta peligroso. Pero hemos hablado de esa pastilla. ¿Ese es el único método que hay que de hecho, tú me estás diciendo, no es una pastilla para abortar, no lo es. No, es un protector gástrico. El misoprostol, que es el componente del Zyrtec y el Cytotec, que es un protector gástrico que con su uso, de hecho, las mismas mujeres identificaron que provocaba contracciones uterinas. Y las contracciones uterinas provocan la pérdida. Entonces estamos en lo mismo. Sigo yo con la razón de que aquí no se aborta en este país. Porque si lo que hay es una pastilla y ya, entonces, y que ni siquiera para eso, pues entonces no se aborta. Ese es el único método que usted me quería hablar hoy, ¿verdad? De la pastilla. No hay muchos. La pastilla es el más seguro. De hecho, aún usándola en las dosis incorrectas, sigue siendo el más seguro. Obviamente menos seguro, pero sigue siendo el más seguro. Lo que pasa es que aquí, bueno, el aborto ha existido desde que ha existido la humanidad. Desde que existe la concepción, claro que sí. Nuestras ancestras abortaban con plantas, conocían las plantas, las hierbas, los brebajes. Y son formas de abortar. Lo que pasa es que no son tan seguras. Sobre todo hoy en día que tenemos mucha conexión con la naturaleza y mucha desconexión con nuestro cuerpo. Entonces, pero todavía se aborta aquí, sobre todo en los campos, con brebajes. Sí, claro que sí. Lo que más se usa también después de la pastilla son las botellas. Eso te iba a decir yo ahora mismo, que yo escuché hace poco eso de que una persona que yo andaba en un Ubermoto y yo le puse la mano como debajo de en la barriga, como mucho más para arriba de la barriga, y me dijo, no me tope del lado izquierdo que tengo un nacido ciego. No tiene nada que ver con el aborto, pero lo acabo de recordar. Un nacido ciego. Y yo, ¿qué? Y yo le quité la mano y le dije, ¿pero y qué es eso? No, que me salió porque tengo la sangre sucia. Y yo me quedé tan confundido y ahí mismito él me dijo, pero yo me bebo una botella y se me quita. Y yo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es un nacido ciego? ¿Qué es lo que la sangre sucia? ¿Qué es lo que una botella? Y ahora tú me recuerdas. Entonces yo me imaginé que te iba a decir eso en una botella. Es muy común dentro de mucha cultura y más nosotros aquí, como que la gente se bebe una botella. ¿Qué es eso? Bueno, las botellas son brebajes, son preparaciones con diferentes plantas y se utilizan para el proceso menstrual, para ayudar a la mujer a menstruar, para los dolores menstruales, para limpiar la sangre. Fíjate que él te dijo que él tenía la sangre sucia, eso se usa mucho. ¿Qué pasa? Que las botellas abortivas, una no sabe qué tienen, porque va a depender de quién la prepare. No todo el mundo la prepara. Igual, no hay una receta que dice, esta es la receta de la botella. Claro. 2 raíces de jengibre y 3 pastillas. Entonces, ¿qué pasa con las botellas? Que tú no sabes qué cantidad de pastillas tienen, ni con qué se están mezclando esas pastillas. Entonces, por eso es que vienen los problemas con las botellas abortivas, no con las botellas de limpieza menstrual, que son como la famosa esta de la princesa Müller. La no sé qué de la princesa Müller. No, yo no sabía. Eso es muy famoso. Son con remolacha, extracto de vegetales que ayudan a la menstruación. Unos jugos green, los green juices, mi amor, de merch. Qué perro. Los originales. Exacto. Que después lo apropiaron en los lugares eso fino y caro. Exacto. Y están las botellas, están las pastillas. ¿Hay otros métodos más invasivos o menos invasivos? Sí, está la horrible percha. O sea, que de verdad se usa la percha. Eso te iba a decir. Sí. Eso no es mentira, eso no es un bulto, eso no es... ¿Qué es lo que con la percha? ¿Qué es lo que con la percha? Sí. La percha es muy horrible. Es una experiencia muy horrible. La desesperación de una mujer que necesita abortar la lleva a hacer cualquier cosa. Y créanme que yo conozco muchos casos. Y de hecho tengo una amiga que casi se muere con 19 años por haberse introducido una percha, se perforó el útero. Pero ella misma Ella misma. Ay, Dios mío. Ella misma buscó una percha de alambre y llegó viva
De casualidad. para el hospital. Sí, fue muy fuerte y gracias a Dios está bien y gracias a Dios ahora tiene un hijo querido. Ay. Pero digamos que ella pudo haberse muerto y eso le puede pasar a muchas mujeres que se han muerto por el uso de la percha u otros métodos más invasivos. Eso cuando son autoinducidos. Porque luego están las clínicas clandestinas que son carnicerías. Claro. Y también hay la salubridad es terrible. Pero cuando tú me dices, hay clínicas clandestinas, ¿qué tan de clínica tiene esa clínica? Una mesa, tal vez. Sí. 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 O sea, hay de todo, porque también están las mismas hospitales o clínicas que los médicos te lo hacen y no te lo van a hacer sin anestesia. Para que sufra. Oh, wow. Literal, se lo han dicho a amigas mías. ¿Tú no cogiste un gusto? Pues coge ahora. ¿En serio? Literal, sí. La violencia obstétrica en este país es enorme. Nosotros vivimos un país con una violencia obstétrica muy alta. Y en esos casos aumenta todavía más. Porque hay como una visión de yo como médico voy a impartir justicia. ¿Y cómo tú reportas a alguien que te está haciendo un aborto clandestino porque esté haciéndote violencia? Tú no lo vas a reportar porque tú te estarías incriminando. Claro. Wow. Porque cabe destacar que aquí la ley penaliza tanto a la persona que hace el aborto como a la madre. O sea, a la mujer embarazada, a la persona gestante. A la persona gestante, gracias. Entonces, además de la percha, también hay otros métodos porque todo el mundo sabe que hay gente que se tira desde el puente de la 27. ¿De qué tú me estás hablando? Para poder abortar. Una mujer que está en esa desesperación, que no se atreve a meterse una percha, pero tú no me estás hablando. Eso no es como un caso. A tirarse por las escaleras porque pasa. Bueno, señores, aquí en el 2013, estás 2014... exagerando con los cuentos. No, espérate. En el 2013-2014 hubo un diputado de La Vega, que yo ahora mismo no me acuerdo de su nombre, pero yo siempre digo, tengo que investigarlo, que en Televisión Nacional, después que estaba dando su discurso moralista, en aquel entonces, para cuando se objeta el código, aquella vez por Danilo, estaba dando su discurso moralista de cómo es posible que apoyemos las causales. Dice, después que termina su discurso moralista, dice... Pero además yo no sé cuál es el show de las mujeres, porque toditas saben que nada más tienen que tirarse de nalga por una escalera y llegan sangrando al hospital y le sacan el muchacho. En vivo, gracias. Claro que sí. Claro que sí. Muy buen consejo. Muchísimas gracias, señor diputado. No lo hagan, por favor. Hay otras formas. Claro. No, este episodio hay que acordarse. Este episodio no es divertido. No, pero lamentablemente hay que hablarlo. Y hay que acordarse de una persona que estaba embarazada, que se tiró. Eso fue muy famoso. Salió en la noticia, salió en los periódicos, que se tiró desde el túnel de la 27, la parte peatonal arriba, que un médico lo ayudó. Sí, pero ella estaba intentando suicidarse. De la desesperación de un embarazo no deseado. Claro. No necesariamente abortar, pero sí. No sé, hay infinitas formas. Hay una idea muy popular en los barrios de toparse la pastilla con refresco rojo. No tengo idea todavía por qué el refresco rojo, pero eso se dice eso mucho. Tal vez por el color, sangre, no sé. Red Rock vio una oportunidad de mercado y dijo... wow. Definitivamente. Y mucho con malta, pero también tú tomas la pastilla, hacen un té de malta con pastilla. Eso es muy común en los barrios. La efervescencia, tal vez. Yo le veo una... Es como los abuelos con la Coca-Cola y el limón. Es como si se toma la pastilla le va a funcionar. El refresco rojo y la malta es decoración. Otra cosa que recordé de la pastilla ahora es que siempre dije que abajo de la lengua es mejor o dos abajo de la lengua o que adentro de la vagina también yo he escuchado eso. Creo que nos lo dijo Imán una vez que lo hacen. Sí. Que no necesariamente que está bien, yo no lo sé, no lo recuerdo, pero que lo hacen.